Intentemos responder a la pregunta que dejamos en remojo al final del video anterior. ¿Hubo un vínculo específico entre Epicteto y el cristianismo? La respuesta es: no hubo un vínculo directo, pero puede haberlo indirectamente. A ver, veamos por qué. Es claro que el estoicismo original es muy anterior al cristianismo, ¿cierto? El estoicismo original es de finales del siglo IV a.C. El estoicismo empieza en el siglo IV en Grecia con Zenón de Sitio, mientras que el cristianismo en realidad empieza en el siglo I, bueno, con Cristo por supuesto, pero sobre todo con la figura de San Pablo. Es decir, sin San Pablo, sin Pablo de Tarso, el cristianismo seguramente habría sido una religión más, pero Pablo es el hombre que se encarga de difundir el cristianismo por el mundo antiguo. Entonces, son dos movimientos de épocas muy distintas. Pero lo que uno nunca puede perder de vista es que el cristianismo primitivo se desarrolló en muy buena parte en un ambiente permeado por el estoicismo. Por lo menos el ambiente del Imperio Romano era un ambiente fuertemente estoico. Bueno, y el Imperio Romano estaba extendido por medio mundo. Entonces, eso tiene un efecto clarísimo. Es muchas de las ideas que nosotros nos llegaron como cristianas, pues en realidad son de origen estoico. Todo aquello de que los hombres somos todos hermanos, hijos de un mismo Dios, etcétera, etcétera. La misma idea de providencia que luego asumirá el cristianismo, pues esas ideas en buena parte son originalmente estoicas. Y entonces el cristianismo se desarrolló en un mundo, digamos, permeado por el estoicismo. Algunos dirían, y yo creo que no es inválido decirlo, que el estoicismo preparó el terreno para la llegada del cristianismo al Imperio Romano. Muy bien. Eso podemos decir en general de la relación entre el estoicismo y el cristianismo. Pero en concreto, ¿qué podemos decir de Epicteto? Es claro que Epicteto supo de la existencia del cristianismo. Lo que pasa es que lo que él conoció del cristianismo era un cristianismo todavía incipiente, apenas se estaba naciendo, ¿cierto? Los evangelios, por ejemplo, se empezaron a escribir hacia el año 60, 70, 80 del siglo I, que era la época en que Epicteto vivía en Roma, ¿cierto? Entonces, cuando Epicteto llegó a Roma, debió ser hacia el año 65 después de Cristo, ya había cristianos en Roma. Claro, Cristo ya había muerto hace rato, y ya por supuesto estaba la figura de San Pablo, y San Pablo había escrito cartas a los romanos, y Pedro había ido a Roma, y bueno, y Roma era el centro del mundo, y el cristianismo estaba presente allí. Y Epicteto los conoció. Lo que pasa es que no los conoció como lo que hoy llamamos cristianos, entonces se le llamaba los Galileos. Y de hecho en el libro cuarto de las disertaciones de Epicteto hay una anotación, una referencia a los Galileos, que era como llamaba Epicteto a los cristianos. Pero Epicteto nunca conoció lo que nosotros llamamos cristianos, porque eso era algo que aún no existía. El cristianismo estaba apenas en sus orígenes. Entonces el cristianismo que pudo conocer Epicteto en su momento, primero en Roma y luego en Nicópolis, no era sino una de muchas sectas religiosas que provenían de Oriente y que había en el imperio, ¿cierto? A Roma empezaron a llegar religiones de distintas partes. La religión romana era una religión demasiado centrada en el culto, en los aspectos formales de la religión, y entonces en Roma era muy normal que la gente buscara otras religiones, y llegaban muchas religiones de Oriente. Una de ellas era el cristianismo. Una más, no la más importante, incluso eran unos poquitos, los Galileos los llamó Epicteto, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, con el curso de los siglos era inevitable que se buscaran vínculos entre el estoicismo y el cristianismo. Durante siglos existió la leyenda de un San Pablo estoico que supuestamente tenía una
correspondencia con Séneca. Y claro, se apoyan además en el hecho de que ese Galión del que se habla en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, ese Galión fuera el hermano mayor de Séneca, es decir, Lucio Aneo Novato, ¿cierto? Entonces, pues hay de dónde pegarse para buscar eso, pero en realidad eso no es así. Pero eso no evita que también, así como intentaban ver que San Pablo tenía que ver con los estoicos, también muchos que leyeron a Epicteto con el tiempo tendieron a verlo en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Algunos hablaron de Epicteto como una especie de cristiano oculto y buscando que había ciertas semejanzas entre las enseñanzas de los evangelios, lo que se decía en las disertaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, no son más que eso, semejanzas. El cristianismo y el estoicismo pueden tener muchos elementos en común, pero son dos corrientes de pensamiento. Incluso el estoicismo es una filosofía, el cristianismo es más una religión, que tienen orígenes, que tienen fundamentos diversos, como lo han demostrado las investigaciones contemporáneas, especialmente de un alemán, de Bonhoeffer. Entonces no hay que separarlos absolutamente, pero no hay que buscar relaciones que siempre resultan un poco forzadas.